Hola, seguimos viendo la sintaxis. Hoy veremos los vectores. Definiremos vector a un conjunto de elementos de un solo tipo de dato. Para la creación de vectores hay que tener en cuenta que R reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, los vectores edad, R los tomará como vectores diferentes. Ahora vamos a crear vectores con diferentes tipos de datos. Tipo numérico. Creamos un vector llamado A, colocamos el operador de asignación, colocamos la función C y dentro del paréntesis colocamos 1, 2, 3 y 4. El tipo lógico, un vector llamado B que contendrán los valores falso, verdadero, falso y verdadero. También, en vez de falso, verdadero, colocar Fs y Ts. Tipo carácter. Creamos un vector llamado C que contendrán los nombres Juan, Daniel y Claudia. Tipo entero. Un vector D contendrá una secuencia numérica del 20 al 30. Tipo complejo. Creamos un vector E que contendrán los valores complejos. También podemos utilizar la función vector para crear vectores. Por ejemplo, un vector X, colocamos la función vector y dentro de paréntesis colocamos el tipo de datos que contendrá, por ejemplo, numérico, de una longitud de 10 datos. Al mezclar dos o más tipos de datos en un vector, R homogeneiza el vector a un tipo más factible. A esto se le llama coerción, al cambio de un tipo de dato a otro tipo. Por ejemplo, numérico versus carácter. Creamos un vector llamado A que contendrá los valores 1, 2, 3, 4 y un valor tipo carácter llamado Juan. Vemos que el tipo de vector es tipo carácter. Esto sucede porque R no reconoce a Juan como número, sino como carácter, y es más factible cambiar los números a carácter porque Juan no puede cambiarse a número. Numérico versus lógico. Creamos un vector C que contendrán los valores 1, 2, 3, 4 y un valor lógico true o verdadero. Y vemos que el tipo de vector es numérico porque R interpreta a true igual a 1 y false igual a 0, como en el sistema binario. Lógico versus carácter. Creamos un vector D que contendrán los valores lógicos true, false y un valor carácter Juan, y vemos que el tipo de vector es tipo carácter. Sucede lo mismo, reconoce a Juan como carácter y es más factible cambiar los valores lógicos a carácter. A esto se le llama coerción. En R es fácil cambiar los tipos de datos, pero hay que tener en cuenta la coerción, dado que un vector de carácter no puede ser cambiado a un lógico o a un numérico. Para cambiar a tipo lógico se utiliza as.logical. Para cambiar a tipo numérico se utiliza la función as.numeric. Para cambiar a tipo carácter, la función as.character. Para cambiar a tipo complejo, la función as.complex. Lo bueno de trabajar con vectores es que se puede utilizar con los diferentes operadores que hemos visto. Con los vectores aritméticos podemos sumar, restar dos o más vectores. Por ejemplo, creamos un vector G que contendrán los valores 1, 2, 3, 4 y 5 y un vector W que contendrán una secuencia del 20 al 24 y sumamos estos vectores. Algo que tener en cuenta es la regla de reciclaje que utiliza R. Esto es, cuando se realiza una operación con dos vectores de diferentes tamaños, R repite el vector más pequeño hasta que sea del mismo tamaño del vector más grande. Por ejemplo, creamos un vector llamado Z, contendrá una repetición 8 veces 10. Ahora multiplicamos G por Z y vemos que se repite la multiplicación hasta generar los 8 valores. Uno de los más utilizados son los operadores lógicos. Por ejemplo, generamos un vector llamado X que contendrá una secuencia del 1 al 10. Ahora queremos solo sumar los valores mayores a 5. Esto es 6 más 7 más 8 más 9 y más 10, que es igual a 40. Primero veamos el operador lógico que necesitamos para el problema. Es X mayor a 5. Ahora vamos a seleccionar los números que son verdaderos del vector.
colocamos la función suma, paréntesis, x, corchete, dentro de los corchetes x mayor a 5. Estos operadores lógicos son importantes cuando manejamos muchos datos. Por poner un ejemplo, vamos a crear un vector que contendrán 200 valores aleatorios. Para esto vamos a ocupar la función rnorm, que crea valores aleatorios normales. Creamos el vector peso con la función rnorm, colocamos 200 que indica el número de datos y 20 que indica la media. Ahora, para calcular la suma mayor o igual a 20, escribimos la función suma, paréntesis, peso, el operador de asignación corchete, peso mayor o igual a 20 y obtenemos el resultado. El resultado puede variar por el uso de números aleatorios. También podemos ver la longitud del vector con la función len. Colocamos len, paréntesis, peso, corchetes, peso mayor o igual a 20. En algunas ocasiones es importante ordenar los valores de los vectores. Por ejemplo, queremos crear un vector ordenado de menor a mayor de los primeros 10 valores del vector peso. Primero el nombre del vector, lo llamaremos peso 10. Escribimos la función sort, paréntesis, peso, corchetes del 1 al 10 y obtenemos los primeros 10 valores ordenados ascendentemente. Para ordenar de forma descendente se utiliza la misma función, pero utilizando la expresión decreciente de la función. Utilizando el vector peso 10, colocamos la función sort, paréntesis, peso 10, decreasing igual a true y observamos los valores de mayor a menor. Otro tipo de vector son los que utilizan factor que generan niveles. Para esto se utiliza la función gl. Por ejemplo, el vector llamado sexo, colocamos la función gl, paréntesis, 2 indica el nivel, hay dos niveles, masculino y femenino. 5 indica las repeticiones de esos niveles. 20 indica que se van a repetir 1 y 2 hasta alcanzar 20 valores. Pero podemos ser más específicos. Por ejemplo, vamos a crear un vector llamado edades. Escribimos la función gl, dentro del paréntesis escribimos 4, que van a ser 4 niveles, 5, que indican las repeticiones de los niveles, hasta alcanzar 10 valores. Y escribimos la expresión levels, que indica etiquetas. Es igual, colocamos la función c, y dentro del paréntesis colocamos comillas niños, comillas jóvenes, comillas adulto, y comillas ancianos. Y vemos el resultado. Vemos que el vector edades tiene datos de niños, jóvenes, adultos y ancianos hasta alcanzar 10 datos. Y vemos los niveles en el que está. Con esto acabamos esta clase. Revisa la información adicional que te damos para profundizar más en el tema y te esperamos en la próxima clase. Hasta pronto.